habría que tomarle en consideración, y eso está el doctor Tupayachi, va a tomarlo en consideración. Ya, porque para completar, o sea, nosotros tenemos de homicidios en Brasil solo el 2% de investigados, 2%. Lo que quiere decir que se mata y nadie sabe quién es, pero sí se sabe cuántas armas se usan, se sabe qué se aprende, pero no necesariamente te tienes que la gente. Lo pegas. Si no tienes investigo. Perfecto, me parece muy bien. Entonces vamos a tener en consideración la propuesta que está haciendo la señora congresista Laura. El diputado Oscar Groba también nos ha hecho una precisión. Y voy a dejar en el uso de la palabra al diputado Elibio Díaz. Gracias, presidente. Bueno, respecto al proyecto de ley que crea el registro de datos para la prevención y detención e investigación de personas inmersas en los delitos de terrorismo, narcotráfico y delincuencia grave. El punto de vista nuestro es una ley bastante amplia, que no solo habla de la delincuencia, no solo habla de la corrupción, habla de muchos delitos, temas que tienen que ver con la migración, temas que tienen que ver con los refugiados, que a veces hacen delitos en los países y se refugian en otro país. Entonces, es amplia a mi punto de vista. Por lo tanto, como estamos debatiendo después de la exposición que hizo usted, señor presidente, seguramente tenemos un tiempo para volver a nuestros países y trabajarlo allá, socializarlo y venir con respuestas más claras sobre estos temas, ¿no es cierto? Entonces, para mí, en lo concreto, apoyando aquí a lo que decía el colega de Uruguay, al diputado Oscar, estamos totalmente de acuerdo para que se mejore el tema de la seguridad de nuestros ciudadanos de cada uno de los países miembros. Sobre todos estos temas. Allá decía el colega de Costa Rica, ¿de qué sirve si combatimos la seguridad, la delincuencia, perdón, en uno o dos países, pero en el resto siguen lo mismo? O sea, es a veces gastar cartuchos en vano, ¿no es cierto? Entonces, las instancias del Parlatino es para que se crear esfuerzos conjuntos para hacer una lucha conjunta sobre estos temas delincuenciales, de corrupción, de estos individuos de mala conducta, ¿no es cierto? Entonces, es un tema amplio a mi punto de vista, por lo tanto, yo sugiero de que se pueda bajar a nuestros países y debatirlo ampliamente, porque no se trata simplemente de un tema, sino son amplios, como le decía. El tema migratorio, que es otro problema que ocurre en cada uno de nuestros países, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso también de qué manera se coarta a la ciudadanía en sí, en su conjunto, del ingreso, del tránsito libremente en cada uno de los países miembros que forman parte del Parlatino. Lo que no se quiere es eso, simplemente frenar de que la delincuencia se rodee, se pasee en cada uno de los países. Entonces, ahora el tema del narcotráfico es otro tema también, le decía a la diputada del Brasil, o sea, no porque en Bolivia seamos productores de coca, seamos narcotraficantes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos trata de deslegitimar la lucha que se hace del narcotráfico en Bolivia, por ejemplo. Bueno, su punto de vista, como parte de nuestro gobierno, clara muestra es que se está avanzando bastante en el tema de la erradicación, por ejemplo, de la coca sedentaria, ¿no es cierto? Entonces son temas amplios que hay que debatirlo, que no quiere decir que son sobre el tema de izquierda o de derecha, no. Yo estoy seguro, yo soy nuevo en la política, lo digo así, lo que me interesa a mí es de que podamos concretizar un mundo mejor, de bienestar, y es el momento que nos pongamos de acuerdo sobre ese tema, así seamos de izquierda, de derecha, o de centro, izquierda y derecha, ¿no? Vamos a sacar adelante a nuestros países. Entonces, ahora estamos de legisladores, el pueblo hemos elegido, aquí tenemos que dejar el color político, sino
ponernos la bandera de nuestros países, de nuestro pueblo que nos ha elegido y tratar de hacer normativas que vayan a preservar la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos. Entonces, simplemente eso, presidente, y me parece excelente el debate que estamos ahora viendo. Hacía la observación que el colega del Uruguay sobre la exposición de motivos también, que se toma en cuenta por ese lado de la UNASUR y que los países de izquierda que han tratado de frenar, son cosas que a veces salen, diría yo, ¿no? Pero sin embargo el espíritu, yo creo que la mayoría que estamos aquí, es legislar normativas que vayan en beneficio del bienestar de nuestra ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Hace uso de la palabra el señor senador Gilmar Pisas de Curacao. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por ser autónomo en el reino, somos holandeses y prácticamente europeos. Y los europeos tienen seguro una clase de base de datos así, que se puedan intercambiar, pero hay un problema. El problema es que hay una ley de privacidad de personas. Y en ese caso, cuando tú tienes una persona que ha sido sentenciada por tráfico de drogas, vamos a decir algo así, y después termina su condena, esa base de datos lo vas a mantener en él, porque cuando termine le va a decir, estuve preso, voy un camino nuevo. Viene y entra a, vamos a decir, Colombia, y Colombia lo ratifican como traficante. Era un traficante. ¿Qué vas a hacer en ese caso? ¿O cómo se puede interpretar esa ley? A base de lo que te estuve explicando. Una cosa más también está muy bueno, lo comparto con ella porque hubo un caso donde los venezolanos por barco o lancha vinieron a nuestro país, hubo una persecución y se fueron, toparon con un poste, y cuando los detuvieron tenían 30 armas, pequeño, cantidad de drogas y todo eso. Y cuando tienes una arma así, ¿qué vas a hacer con esa arma? Porque puede ser, si hay un dato, un banco de datos, que esa arma ha sido usada en ese tal caso, puede ser con la colaboración del gobierno venezolano, tienes más casos que resolver. Entonces, comparto con ella que tiene que haber en la ley explícitamente escrito un banco de datos de armas ilegales o legales, o que, como lo quieras llamar, porque así resuelves más problemas en otros países que no tienen que ver precisamente con nuestro país. Y esos dos puntos quería agregar al proyecto. Gracias. Muchas gracias, señor senador Gilmar Pisas de Curacao. Me parece muy reflexiva su propuesta. Habría que hacer un anexo de todas las armas que se pierden en los países. Todas las armas que se pierden en los países, para que se tenga un registro. De las aprendidas, ¿cómo se dice eso en español? Aprendidas. Es importante. Creo que un primer anexo tendría que ser un registro de armas de los países, de tal manera de que sea un documento que mediante el cual, si se encuentran armas en otros países, entonces por el año por la fabricación, por el código de fabricación, por el año, por el modelo, puedas llegar rápidamente. Oye, esa arma que está aquí y que la tiene ahorita un criminal, esa arma ha sido robada, digamos, en Perú, o viceversa. ¿Me dejo entender? Entonces, para poder saber determinar el lugar de procedencia del arma, que es de suma importancia. Muy bien. Muy bien, eso vamos a consignarlo también dentro del resumen final de la norma. Me pedía hacer uso de la palabra el señor congresista Fafo Gavilanes de Ecuador. Gracias, compañero presidente y colegas legisladores.
Yo quisiera aportar o poner a consideración ante lo que dice la compañera legisladora de Brasil, de que realmente en el país, en Brasil, está súper difícil el tema de la seguridad. Ponerle en conocimiento del modelo de gestión que se aplicó en el Ecuador durante estos 10 años del presidente Rafael Correa, en donde los indicadores realmente bajaron notablemente. Entonces yo sí quisiera de que en la normativa que usted muy bien ha presentado, compañero Octavio, se integre a la sociedad. Se integre a la sociedad porque la sociedad es una fuente de información que con temor a denunciar no lo hace. Entonces en esta ley debe haber un marco legal de protección a quien denuncia. Y al mismo tiempo categorizar, en Ecuador lo decimos los más buscados, y por los más buscados hay cierta recompensa, dependiendo lógicamente del grado de delincuencia o qué tipo de persona sea. En función de esto, cuando nosotros estamos ya para sacar el listado de los delincuentes, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de la ley, ese es el espíritu de su propuesta. Yo pienso que debemos también poner un espacio de prevención. O sea, incluirle el espacio de inteligencia, que eso yo sé que va a ser tema operativo, pero tiene que ser a nivel regional y a nivel sistémico, para tener todos una... El producto es el listado, el producto es la foto, el producto es el nombre y apellido y las características de la persona. Pero sí creo que debemos también recomendar, por supuesto, hacer un tema de prevención y un tema de investigación. El momento en que nosotros articulamos y hacemos la figura perfecta, lo llamamos los ingenieros, el triángulo entre la ciudadanía, la policía y el Ministerio del Interior, realmente involucramos a todos, pienso que va a ser un aporte importante a lo planteado. Comparto también con lo que decía el compañero de Uruguay en el tema de UNASUR. No tiene, más bien, yo pienso que eso ha sido un factor muy importante y le doy con datos en el modelo de gestión que hoy tiene el Ecuador en tener uno de los países más seguros de la región. Uno de los países más seguros de la región, pese a tener una moneda fuerte, pese a tener dificultades económicas que todos ustedes conocen, los dos desde el 2015 que estamos viviendo. Entonces, más bien, el tema de la delincuencia no es un tema ideológico, sino es un tema de necesidad o muchas veces ya de mala costumbre. Entonces sí quisiera de que hagamos un poco más extenso el tema para poder incluir a la ciudadanía y estos elementos que hemos planteado. Muchas gracias, señor diputado Fafo Gavinar del Ecuador. Este es un documento mediante el cual lo que se busca es generar, como bien lo dice, un registro de datos para la prevención, detección e investigación de personas inmersas en delitos de terrorismo y narcotráfico. Es decir, esta es una base de datos con criminales que tengan antecedentes, para que los estados, cuando ingrese una persona por migraciones, se ve su nombre, se revise en la base de datos. Si en la base de datos tiene antecedentes, entonces quedarían dos cosas: o hacerlo ingresar o en su efecto restringir que esta persona pueda ingresar al país que está en esos momentos ejerciendo mediante esta ley la potestad de mirar sus antecedentes y de acuerdo a sus antecedentes determinar si ingresa
o no ingresa, y también obviamente de acuerdo a los tratados que puedan tener ese país con el país que es esta persona que registra este tipo de antecedentes. Este no es un plan de seguridad ciudadana. El plan de seguridad ciudadana sí, obviamente, busca pues temas en cuanto a el tema preventivo, el trabajo que tienen que hacer los alcaldes, el trabajo que tiene que hacer la ciudadanía, el tema de las recompensas, etcétera. Ese es otro documento que sí me parecería que pueda ser útil para poder también presentar un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Me está pidiendo el uso de la palabra la doctora Laura de Brasil. Quería sugerir, lo que dijo el diputado Fafo fue algo en el marco que trate de la protección al denunciante. Lo que puedes hacer, en Brasil tenemos un sistema que se llama Disque de teléfono, ¿no? Entonces, Disque Denuncia, que es donde las personas llaman, y es muy importante en Brasil, y de ahí hay cómo llegar a criminosos, a delincuentes. Lo que se podía hacer es en ese plan de la base de datos, cómo no puedes definir cómo se dará la protección, pero puedes poner una línea, en esta línea de contenido, decir dados de número de denuncias hechas para que puedas incentivar que eso ocurra en todos los países. Si pones los números necesarios de denunciación popular, claro, no se puede decir quién está denunciando, pero es una forma de que todos los países tengan los mismos sistemas. Puedes incentivar. Claro, no puedes en una ley que habla de base de datos decir lo que gustaría que hubiera en la área de protección, pero puedes poner algo por otras palabras para que llegues al final, que es el objetivo, que es proteger la denuncia o la denunciación, no sé si se habla. Muchas gracias, señora diputada Laura. Repito el tema, ¿no? Antes de darle el uso a la palabra al diputado Pablo Abdalá. Este es un documento mediante el cual se crea base de datos. No es un plan de seguridad ciudadana. Si fuese un plan de seguridad ciudadana, entonces sí cabría la posibilidad de poder integrar, ser un poco más preciso en normas que deberían tomar los estados para poder controlar los temas de criminalidad. Esta es base de datos. Perdón. Es una base de datos. Perdón, presidente. Con todo gusto, señor congresista. Un punto de información, dicen en mi país, según el procedimiento parlamentario. Sí, pero, o sea, la base de datos lo vamos a construir en base a lo que ya está juzgado. O sea, donde ya entró a la fiscalía, está procesado y tal persona es delincuente. Entonces, no, perdón el discrepar con usted, pero ya está juzgado, seguramente está detenido, a lo mejor no le detuvieron y eso es lo que se empieza a movilizar. Pero esa base de datos, pienso yo que tiene que estar retroalimentada de la ciudadanía. O sea, si es que la justicia no lo capturó, la ciudadanía sí puede sugerir o puede comentar o puede llamar a ver dónde está el delincuente. Entonces, no sé si es que estoy entendiendo mal. Muchas gracias, señor congresista Fafo Gavilanes. Tiene sobre la palabra el diputado Pablo Abdalá. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo interpretar el sentido de lo que usted nos trae a consideración. La propuesta del señor congresista Salazar creo que tiene el propósito de sugerirle a nuestros países avanzar en la conformación de un instrumento, de un instrumento específico que por lo tanto está destinado a darle a nuestros países una mayor o menor, esperemos que mayor, utilidad
a la hora precisamente de la prevención y de la represión del delito y particularmente del crimen organizado. Creo que es lógico que todos nos sintamos tentados de alguna forma de ampliar un poco el alcance y eventualmente poder incorporarle otros elementos. Aquí se han mencionado muchos que yo los comparto. Me parece que lo que la Comisión debiera hacer es definir los objetivos, porque precisamente si empezamos a notar elementos o a incorporar cosas nuevas, ya vamos camino hacia una concepción más integral de una ley de seguridad ciudadana que eventualmente recoja aspectos de la política de seguridad de nuestros distintos países, muchos de ellos pueden ser coincidentes, otros en todo caso pueden estar más distantes, que es algo que también se puede hacer. Tal vez sin duda sea una tarea interesante para que esta comisión con tiempo pueda llegar a acometerla. De pronto, no con el ánimo de iniciar un trabajo a partir de un proyecto de ley marco, pero sí a partir del propósito de, digamos, de recabar información y de conformar un banco de información de cuál es la realidad de nuestros distintos países, podamos trabajar en elaborar precisamente una suerte de banco de datos vinculado con distintos aspectos referidos a la seguridad ciudadana. Menciono algunos ejemplos. En Brasil, por ejemplo, ha tenido un gran desarrollo, un instrumento que en mi país es más bien de reciente aplicación, que es el de los acuerdos de delación premiada. Y la ley de... Hasta nosotros no sabíamos si era... No digo para entrar en debate ahora, no digo para entrar en debate ahora, no digo para entrar en debate ahora. Y la llamada ley de arrepentidos. Pero bueno, ahí está, es un aspecto que tal vez en algún momento podamos discutirlo. En el Uruguay estamos empezando a incorporarlo en distintos aspectos referidos a la legislación penal y al combate al delito. Hay toda otra rama muy amplia que es la de la victimología, que es la de la atención a las víctimas, que es la de la protección de los testigos. En nuestro país hemos venido con mucho rezago en cuanto a eso. Y en la legislación más reciente, por ejemplo, en la aprobación del reciente Código del Proceso Penal, que digo reciente porque está recién aprobado y entra a regir el próximo 1 de noviembre, ahí aparecen algunas normas vinculadas con esos dos aspectos, con la protección de testigos y con la atención a las víctimas, en términos de que las víctimas incluso sean parte del proceso y precisamente se las considere como aquellos sujetos que sufrieron las consecuencias o el daño de la acción criminal, que nuestra legislación y la práctica en la actualidad determinaba exactamente lo contrario. Muchas veces las víctimas terminaban siendo víctimas doblemente, porque terminaban siendo víctimas del criminal que contra ellas cometió un delito y terminaban siendo víctimas del sistema, porque el sistema no solo no las reparaba y no las atendía, sino que además quedaban muchas veces las víctimas, según la naturaleza del delito, en situaciones de verdadera indefensión. Por eso, presidente, yo diría, en principio, por aquello del Sancho, de procas pragmáticas, pero que sean buenas, a mí me parecería interesante, porque todos sabemos además lo difícil que es entre todos los países muchas veces armonizar criterios y llegar a soluciones normativas satisfactorias para todos, porque todos vemos cualquier propuesta a la luz de nuestra propia legislación y de nuestro propio sistema normativo, y ahí empiezan a generarse los baches y las diferencias, ¿no? Yo trataría de avanzar en la conformación de este instrumento o en la aprobación de este instrumento, mejorándolo como haya que mejorarlo. Creo además que no es diminutorio el hecho, o creo que no le resta valor, de que en todo caso esto sea un registro de personas ya condenadas. Esa es una información necesaria, porque todos los países tenemos que saber, en tal caso, o poder tener acceso a información sobre los antecedentes penales de determinadas personas, y para eso es necesario que esas personas hayan sido condenadas por la legislación y por el sistema judicial de los demás países. Pero también aquí lo que se propone es establecer los datos y la información referida a personas requeridas, que eventualmente están siendo buscadas, pero son primarios, por ejemplo, nunca cometieron un delito. También esas situaciones quedarían contempladas. Yo entiendo que esto puede ser un muy buen aporte. Cumplido esto, podemos avanzar en todo lo demás. Y podríamos eventualmente avanzar si la Secretaría de la Comisión nos ayudara, porque nosotros somos legisladores y volvemos a nuestros países y nos sumergimos en la tarea cotidiana de las comisiones, del Parlamento, todo lo demás que nosotros integramos. Tal vez podamos, con el aporte o con el apoyo de la Secretaría Administrativa, de la Comisión y del Parlamento Latinoamericano, ir recopilando información referida a normas de seguridad pública y a normas de seguridad ciudadana
y a normas penales y a normas procesales penales de nuestros distintos países, porque capaz que con tiempo, eso es un trabajo que va a llevar tiempo, podemos también avanzar en alguna ley marco más general referida a los demás aspectos y que sea de carácter más integral. Muchas gracias, señor diputado López Abdalá. Casualmente, lo que busca, coincidimos perfectamente, lo que busca esta norma es tener un registro de personas para que cuando lleguen al aeropuerto de nuestros países, lleguen por la vía terrestre, por la vía lacustre, lleguen por el mar, que se trasladen de un país a otro, se tengan estos registros de las personas que tengan antecedentes, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Del Perú salen criminales a diferentes partes y de diferentes partes vienen al Perú, criminales que se pasean, van de un lado a otro, tienen antecedentes y cuando llegan a migraciones no hay información, pase. Y esa persona llega a hacer pase de drogas, llevando armas, a hacer contrataciones de armas, etcétera. Lo que se quiere es eso, impedir, ponerle trabas para que estas personas no cumplan con sus objetivos criminales. De eso se trata esta norma. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer un plan de seguridad ciudadana con algunas líneas rectoras que deberían tener todos los países. Es decir, concentrar todas las experiencias exitosas que han habido en nuestros países, conciliarlas en un plan que sirvan de encaminamiento para los países que la requieran, porque es una fuente de ideas, de experiencias que han surtido efectos en algunos de nuestros países y que muy bien los otros países integrantes de Latinoamérica los puedan tomar estas experiencias exitosas. Yo creo que ahí radica. Este es un documento importante para poder evitar ese tráfico, esa corriente de personas que van de un lado a otro, hacen crimen organizado, van y regresan y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque en el otro país no tienen antecedentes. No pueden generarlos aquí en el Perú, pero en otros sitios sí lo pueden generar. Entonces de eso se trata, de poner estas cortapisas, no dejarlos que ellos actúen tan libremente. Tenemos que organizarnos. El mundo tiene que organizarse contra el terror, contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas. Crimen organizado es lo que le está dando a la vida de los seres humanos, les está dando una cada vez menor calidad de vida al ciudadano. Y eso es lo que tenemos nosotros que salirle al frente para que esto no se dé. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Yo quería solo decir Laura, que esos datos tiene Interpol. Todos nuestros países tienen firmado con Interpol. O sea, en los aeropuertos, si no lo sacan las personas porque no quieren, porque todo está en Interpol. Esos datos ya existen. Por eso tal vez en esta ley marco ampliar un poquito para que otros datos que no estén en el tratado de Interpol puedan estar para nosotros todos. Interpol tiene los datos, las requisitorias que formulan las autoridades judiciales. Hay una persona que haya cumplido una sentencia en el Perú y se va a Brasil, Interpol no va a tener esa información. Para eso es este registro de datos. Todas las personas que tengan antecedentes, para que el Estado diga, oye, si yo deseo, pase usted, si no, disculpe usted ha vivido, ¿cuántos años ha vivido usted en un establecimiento penal? ¿Cuántas veces ha entrado y ha salido de un penal? ¿Cuántas sentencias ha tenido usted? Esa persona no va a ir a jugar canicas al país del vecino. Pero eso, perdón, Sí, claro. como dijo el senador Gilmar Pisas, que preguntó cómo hacer cuando está cumplida la condenación. En Brasil no se puede, por la constitución, y creo que en todos los países, terminada la condena,
No se puede utilizar el nombre de esa persona como un condenado, como un delincuente, porque ya la pena terminada ya no es más delincuente. Si no, lo vas a matar para toda su vida. No sé cómo pasa, pero en Brasil no podremos. Es inconstitucional. Señor diputado Lizardo. No, en verdad, en el Uruguay, es decir, los antecedentes quedan. Es una persona que tiene antecedentes penales, tiene su pena cumplida. Sí, pero los antecedentes no pueden ser una motivación para que no pueda entrar en otro país. ¿Lo ven la diferencia? A ver,